Hola a todos, muy buenas tardes. Nos estamos conectando nuevamente para poder hacer una nueva visita por la provincia de Santa Cruz. Ayer estuvimos haciendo una visita por el lugar más codiciado de la provincia, por el Parque Nacional Perito Moreno. Estuvimos con Seba Lescano, lo acompañó Brenda. Y hoy día vamos a ir a otro lugar del Parque Nacional, a otro de estos rincones tan lindos que tiene nuestro Parque Nacional. Nos vamos a ir un poquito más al sur para eso y me encuentro acompañada de Marcelo Llanes. Hola Marce, ¿cómo andás? Hola Vicky, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes y bueno, mis saludos para todos los que se van a bancar esta charla, que espero que sea linda, es la idea. Yo estoy como la primera vez que uno se sube un ómnibus, los mismos nervios. Confiamos en que va a ser lindo. Te cuento, bueno, Marce, vos viste que yo había hecho la charla mía el viernes y estoy hace varias semanas saliendo, acompañando a otros colegas de la provincia, pero el día de mi charla yo también estaba nerviosa, tenía como esa incertidumbre de recordar, de desenvolver un poco la información que tenemos por ahí guardada. Pero sí, te cuento que tenemos varios colegas ya mirándonos. Bueno, un gustazo y un saludo a todos. Sí, es increíble. Cuando uno sube un ómnibus y agarra el micrófono, es como si pone el papel de algo, del guía, obviamente, pero estar charlando frente a amigos, a gente conocida, es muy diferente. Así que bueno, espero que salga lindo esto, es la idea. Sí, confiamos en que sí. Además, para vos el feedback es más raro todavía porque vas a estar hablando con tu compu, con tu presentación de fondo y un poco a través de mí vamos a tratar de canalizar todos esos saludos y el apoyo que te cuento que ya tenemos gente de Lanús mirando, de Bariloche, de Buenos Aires, a ver de dónde más. Y bueno, de Calafate están todos nuestros colegas, Rita, Claudia, Gabriela, está Moni Grau también, por ahí vi un saludo de Brenda, así que están todos aquí apoyando esta actividad del día de hoy. Bueno, mis saludos a toda la gente de ISAC, a todos los amigos, compañeros de ruta, en fin, a todos y gracias a ISAC, bueno, por invitarme a estas charlas que son muy lindas. Algunas las vi después de que se hayan hecho en vivo y es un orgullo poder ver la calidez y la calidad de información que tenemos en este Parque Nacional y en la provincia de Santa Cruz, con los profesionales que tenemos. Así que espero poder tener la altura de todos mis colegas, y esto, como dije antes, está lindo, es la idea. Bien. Y tomamos mate y arrancamos. Dale, perfecto, me parece bien. Marce, yo te cuento, vos estabas intrigado. Al momento tenemos ya 40 personas que nos están mirando. Así que, pero nada te lo digo para que te sientas presionado, en realidad es para que sepas que estás acompañado, que es distinto. La tenemos a Lidia, que ella dio la charla de gallegos también, más gente de Bariloche, nos saludan, está otro colega, Gustavo, que nos manda saludos. Así que cuando quieras, Marce, yo voy a poner en este momento tu presentación en pantalla, ¿sí? Vale, genial. Gracias, Vicky. Muy bien. Bueno, ¿estamos? Dale, comenzá tranquilo, cuando quieras te tomas un mate, disfrútalo. Bueno, voy con mate y arrancamos. Y voy a arrancar, ya que Brenda, escuchando la charla que hizo Brenda ayer con Sebas, que estuvo increíble, y él le dio la entrada, como que salíamos de los hoteles, y yo tenía una cábala, que la sigo usando todavía, que cada vez que me subía a un ómnibus y arrancábamos la excursión, a mí me gustaba siempre decir a todos los pasajeros: durmieron bien, desayunaron bien, empezamos bien. Así que yo voy a empezar con esto igual. Espero que hayan dormido la siesta por si están con sueño. Así que durmieron bien, tomaron la merienda, empezamos bien. Y ahí vamos. Bueno, esta foto que están viendo, obviamente todos sabemos lo que es nuestra Patagonia Argentina. Dentro de esta Patagonia de más de 1 millón de kilómetros cuadrados está nuestra querida provincia de Santa Cruz, a la que muchos llegamos acá hace algunos años con la idea de quedarnos un tiempo y muchos, como el que les está hablando, eligió este lugar como su lugar en el mundo, como su lugar para vivir. ¿Sí? Así que para mí es un orgullo estar dando esta charla y vamos a comenzar con la guía.
Todos sabemos que esto es la Patagonia. Y todos sabemos que viajar a Patagonia hoy consiste en tomar un vehículo, subirse a un avión, bajar en los aeropuertos y comenzar con nuestros viajes, con nuestras expectativas. Pero hace muchos años atrás era muy diferente de lo que conocemos nosotros. Por eso la idea de esta guiada virtual es un poco remontarnos antes de llegar al final del recorrido hacia el sur del Parque Nacional. La idea es un poco hacer un viaje de historia. Esta foto es una reproducción del primer dibujo que hizo Antonio Pigafetta, que fue el que acompañó a Hernando de Magallanes en la primera travesía que circunvaló el planeta. Es muy difícil de ver, bueno, no es difícil de ver, bueno, el estrecho de Magallanes, la isla de Tierra del Fuego. Fíjense la calidad de dibujo, teniendo en cuenta que no tengo ninguna imagen aérea. Y con esta foto vamos a arrancar nuestro recorrido. Todos sabemos que esta es la ruta 15, pero podría ser cualquier ruta de Santa Cruz. Y a mí me gusta llamar a esta ruta la ruta 15, un poco para rendir homenaje a todos los que nos han llegado antes que nosotros, desde los primeros pobladores, pero vamos mucho más para atrás, los primeros pobladores, los primeros expedicionarios. Hoy todos sabemos que, como decimos recién, es fácil llegar a la Patagonia. Vamos a aprovechar este recorrido de 60 kilómetros. Vamos a darle un poco de charla a esta ruta. Y vamos a arrancar con los primeros que estaban acá antes que nosotros, que fueron los Aoniken, o los Yámanas, o los Yaganes, o los Acalufes, los Zonas, en fin. Diferentes comunidades de aborígenes que estaban hace muchísimos años atrás y que hoy sabemos que ingresaron a través del estrecho de Bering, hace más de 18.000, 20.000 años, cuando en el apogeo de la última era glaciaria el nivel de los mares descendió unos 200 metros, se formaron puentes naturales que comunicaban a distintos continentes, y uno de esos puentes naturales comunicó Asia con América a través del estrecho de Bering, y hoy la comunidad científica, más allá de otras teorías, están casi en un todo de acuerdo que esta fue la forma en que ingresa el hombre a América. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, fue siguiendo atrás de las grandes migraciones de animales que venían escapando del frío glaciar, así como ingresaban a América muchos animales que no existían en la Patagonia. Algunos científicos estiman que la familia de los camélidos, los guanacos, las llamas, las alpacas, las vicuñas, bueno, las alpacas y las llamas fueron domesticadas hace más de 4.000 años por el hombre, pero toda esta familia de camélidos se cree que ingresaron, son descendientes de los camélidos de Siberia, que, como decía antes, venían escapando del frío glaciar, cruzaron el estrecho de Bering y detrás de estas grandes migraciones de animales ingresa el hombre a América. Esto fue hace unos 18.000 años, cuando comienza a retirarse la era glaciaria y el hombre pudo ir poblando a medida que se retiraban los hielos. Y lo que nosotros sabemos es que hoy los vestigios más antiguos que tenemos en esta parte de Patagonia han arrojado un fechado, una antigüedad que oscila entre los 10.000 y 13.000 años, en la cueva de los Toldos, en el pueblo Río Pinturas, en la cueva Fel. Tuve la suerte de trabajar, mientras que estuve en parques nacionales, con eminencias como Luis Borrero, Flavia Carballo, que ellos, o sea, es muy difícil saber qué es, salvo este tipo de impresiones, donde sabemos que es una escena de caza, el resto son todas escenas abstractas que, bueno, uno le puede dar el significado que quiera, pero ya corre por la mente de cada uno y nunca vamos a saber qué es lo que quisieron plantear ellos. Eran recolectores, no cultivaban, siempre estaban detrás de las migraciones de animales, y un poco ampliando lo que decía anteriormente, si ingresaron hace 18.000 años por el hemisferio norte, y hoy los vestigios más antiguos que se han encontrado en esta parte de Patagonia rondan los 10.000, 12.000 años, significa entonces que el hombre tardó en descender desde el hemisferio norte hasta estas latitudes entre 8.000 y 10.000 años. Eso fue lo que tardó el hombre en llegar a estas latitudes.
Cuando la llegada del hombre blanco adquieren el caballo, tengan en cuenta que los caballos, aparte de salir en las películas, no lo conocían ellos hasta recién entrado el siglo XVI, que es cuando llega Magallanes con sus primeros caballos. Recién a partir de ese momento el caballo va a entrar a Patagonia, y de estas grandes comunidades de aborígenes o de nativos que cruzaron, o lamentablemente son vestigios que quedan, no quedan, salvo en la isla Tierra del Fuego, no quedan nativos puros, ¿no? Nativos que hayan continuado con su existencia. Bueno, todos sabemos las razones, ¿no? La llegada del hombre blanco con el contagio de enfermedades, con la vida sedentaria que fueron tomando, con el alcohol, hicieron que estas grandes culturas desaparecieran de toda esta zona que vivieron durante más de 10.000 años y hoy desaparecieron. Luego con la llegada de Magallanes, fueron muchos los intentos del Imperio español, portugués, holandés, de conquistar América. Tengamos en cuenta que hasta 1917 el paso obligado para todos los navíos que comercializaban entre el Pacífico y el Atlántico era a través del Estrecho de Magallanes, que va a descubrir Magallanes desde 1520, buscando la famosa ruta hacia el Pacífico. Y a partir de 1520 son muchos intentos de colonizar estas tierras. Muchos de estos intentos fueron fracasando uno tras otro. Hoy vuelvo a repetir, hoy nosotros estamos en Calafate, nevó muchísimo o poco, y ya nos incomoda la nieve. Traten de imaginarse lo que era un invierno, una nevada en ese entonces. Entonces, por más que hubo muchos intentos de colonizar la Patagonia, de asentar un pie en Patagonia, todos estos fueron fracasando. Y si bien hay un sinnúmero de expedicionarios que llegaban a estas latitudes, yo me voy a dedicar hoy a Sarmiento de Gamboa. O sea, más allá de Magallanes, Sarmiento de Gamboa, tenemos infinidad de expediciones que se hicieron al continente. Pero a mí me va a gustar hablar hoy de Sarmiento de Gamboa. Tenía muchas ganas también de hablar de Feiberg, pero el otro día tuvimos una charla brillantísima de Gerardo Bartolomé y Paul Walker, con lo cual ni siquiera pienso hablar de Darwin ni de Fitzroy, porque ya con esa charla fue maravillosa. Así que voy a optar por hablar de este personaje, Sarmiento de Gamboa. Todos nosotros los que hemos ido a Torres del Paine hemos visto el lago Sarmiento, sabemos perfectamente que el nombre del lago Sarmiento no tiene nada que ver con nuestro prócer, sino que ese lago rinde un homenaje a este navegante, Sarmiento de Gamboa, que pasó a la historia lamentablemente, fue una persona que tuvo mucha mala suerte en su vida, y pasó a la historia por ser el capitán o el administrador de la expedición más grande que se hizo a Patagonia. Él salió de España en 1584, con 3.000 personas, 23 navíos, y bueno, ya vamos a llegar al final, que no fue muy grato, pero la expedición de Sarmiento de Gamboa, que partió en 1579, con la embarcación Nuestra Señora, va a tener su inicio a partir de 1579, que es cuando él se encontraba en el puerto del Callao. Le habían encomendado seguir detrás del pirata Drake, más que pirata, era un corsario. Los piratas, todos sabemos, los corsarios sabemos que eran piratas que estaban a la orden de los diferentes reinados de aquella época. Francis Drake estaba bajo las órdenes del gobierno de Inglaterra, de la reina Isabel, y España fue un país que fue poblando toda la zona de Sudamérica, pero que lo tenía a mal traer nuestro amigo Francis Drake. Así que donde había españoles, Francis Drake se encargaba de saquear sus puertos, atracar sus barcos. Era realmente una pesadilla para los pobres españoles este gran amigo de Francis Drake. Así que estando en el Callao, le ordenan perseguir a Francis Drake. Nunca le da alcance. La línea punteada es Gamboa, viaje de Francis Drake, que va desde Inglaterra, recorre todas las costas, llega al puerto del Callao, ahí hace un desastre, se termina robando todo el oro que tenían. Entonces, a partir de ese momento, el gobierno español le encarga a Sarmiento de Gamboa que vaya en su captura.
Sarmiento de Gamboa era un tipo bastante conocido en España que había hecho diferentes expediciones, había descubierto las Islas Molucas y tenía una imagen bastante buena como navegante, no así en todo lo que es la iglesia. La iglesia lo consideraba él, estuvo varias veces a punto de liquidarlo, lo consideraban un blasfemo porque él estudiaba los astros, así que antes de que lo encarcelen, le encargan este trabajo de perseguir a Francis Drake. Vuelvo a repetir, lo intenta seguir hacia el sur, lo pierde, pero en su viaje hacia el sur ingresa por el oeste a través del Estrecho de Magallanes y ahí cae en la cuenta de la importancia que sería de crear pueblos en la zona del Estrecho. Así que vuelve a España, ahí habla con Fernando VII, le cuenta su proyecto. Fernando VII le queda, el rey Fernando VII, don Felipe II, acepta esta propuesta y así es como parte de España en el año 1579, con una flota de 24 navíos, más de casi 3.000 personas, entre los cuales había soldados, marinos, frailes, mujeres, chicos, con la idea de fundar puertos en la zona del Estrecho y de hacer fortificaciones para evitar que los navíos ingleses atacaran las rutas del Estrecho de Magallanes. Lamentablemente no va a ser muy buena la salida, ni bien sale del puerto de España, del puerto de San Lucas de Barrameda, lo sorprende, él no quería salir, pero bueno, lo mandan a salir igual, y a los 3 días de estar navegando lo agarra una peste tremenda, donde pierde 4 barcos, más de 600 personas se van a pique con los barcos, así que ya de los 23 barcos le quedan 16 navíos, entre otros que van quedando en el puerto destruidos. Logra volver a embarcarse, primero se resguarda en Cabo Verde, vuelve a Cádiz, se resguarda en Cabo Verde, de Cabo Verde cruza por fin el Océano Atlántico y va a llegar a Río de Janeiro en 1583. Ustedes pensarán, bueno, a partir de ahí va a tener buena suerte. Ahí se le fue complicando mucho más la cosa, porque cuando llega al puerto de Río de Janeiro se encuentra con otro gran problema. Más de 200 marinos mueren por una enfermedad que se llamaba la enfermedad del seso. A su vez otros venían muy debilitados por el escorbuto. Y se descubre otro gran problema. A la mayoría de los cascos de los barcos lo había atacado un insecto de mar, que es la broma o la polilla marina, que se come el duramen del casco. Así que se da cuenta que ahí pierde más de 4 barcos, que tiene que dejarlos porque bastaba con golpearlo con un golpe fuerte que se agujereaba el casco. Así que después de estar, ya llega en noviembre, así que prefiere pasarse unos 5 meses en Río de Janeiro esperando de tener mejor clima para llegar al sur. Ya en esa época habían caído en la cuenta de la diferencia de hemisferios, porque hasta algunos años atrás todavía no se conocía la diferencia de hemisferios. Muchos navíos salían de Europa en pleno verano para tener una navegación más o menos feliz, y lo que no sabían es que iban a llegar al otro lado del mundo y se iban a encontrar con el peor de los inviernos. Eso fue un problema hasta que tardaron en darse cuenta de la importancia que revertía tener en mente la diferencia de hemisferios y obviamente la diferencia de clima, que para cuando ellos es verano, acá es invierno crudo. Así que sabiendo esto, Sarmiento de Gamboa espera que pase el buen tiempo y emprende la marcha hacia el sur, pensando que ya estaba ahí todo con buen final, pero cuando bien parte de Río de Janeiro, 2 barcos más se van a pique, logra alcanzar la entrada al estrecho con solamente unos 8 barcos. Ahí su contramaestre o su segundo se da cuenta que esta expedición iba a ser un desastre, así que abandona la travesía y se vuelve con los 5 barcos que tenía. Le quedan solamente a Sarmiento de Gamboa, de los 16 buques que habían partido de Río de Janeiro, apenas unos 4 barcos. Logra llegar a la entrada del estrecho y ahí funda la primera población, que es Nombre de Jesús. Llega el 20 de agosto de 1584, llega al estrecho en febrero de 1574,
nombra del nombre de Jesús a la primera población, ahí instala una iglesia, empieza a repartir solares, todo con la mejor intención de crear un asentamiento, deja algunas personas, pero al poco tiempo de estar ahí se dan cuenta de que el clima les jugaba en contra. A todo esto otro navío los había abandonado con todas las pertenencias de alimentos. El tema es que en poco tiempo, y para sintetizarlo y no hacer muy larga esta historia, de los 23 navíos que habían partido de España, a Sarmiento de Gamboa solo le quedaban 4, 3 se vuelven y Sarmiento de Gamboa queda con un solo navío. De ese navío y de las 3.000 personas apenas le quedaban 400 personas, por lo tanto deja 100 personas en la fundación del Nombre de Jesús y continúa recorriendo el estrecho hasta llegar bien al oeste, donde funda la segunda población, que es Rey Don Felipe. Mientras tanto, iban haciendo sembradíos, nada les crecía, se alimentaban de mariscos. En una de esas incursiones en que Sarmiento de Gamboa va de un puerto al otro, lo sorprende un temporal gigantesco, no puede evitar de atracar a tierra y cuando se quiere dar cuenta su barco llega hasta las costas del Brasil. Quedan entonces aislados y solos en el fin del mundo 300 personas que empiezan a pasarla bastante mal, empiezan a llegar los crudos fríos del invierno. Los que se encontraban en la fundación del Nombre de Jesús emprenden una travesía increíble por la costa. Los que conocen la zona de Punta Arenas y han conocido la zona donde se encuentra enclavado Puerto Hambre, saben que hay más de 150, 100 kilómetros creo que hay, así que todas estas 100 personas emprenden una travesía para llegar a Rey Don Felipe. Se dan cuenta que cuando llegan, en lugar de encontrarse con la salvación, los que estaban en Rey Don Felipe estaban peor que ellos. Y bueno, para sintetizar, en 2 años de estos 400 que quedaban, apenas quedan 50 con vida. Y recién en el año 1587 va a llegar otra embarcación, 2 años sin ver a nadie, fueron muriendo uno tras otro. Llega una embarcación a nombre de Cavendish, un corsario inglés, quien descubre el asentamiento y cuando desembarcan se encuentran con el paisaje más desolador. La mayoría habían muerto, solamente quedaban alrededor de 14 personas. Y ahí es donde recogen a uno de los sobrevivientes, que era Tomé Hernández, donde le cuenta a la expedición de Cavendish todo lo que había sucedido. Acá hay 2 teorías. Una dice que hay 3 personas que quedaban y cuando van en una chalupa al barco y regresan, queda Tomás Hernández arriba del barco y 2 regresan a tierra para avisarle al resto de los 14 que quedaban que iban a ser salvados y cuando llegan a tierra ven como el navío se va. Esta teoría dice que Cavendish, que era un tipo bastante frío, ni bien vio buenos vientos, partió y dijo, bueno, que se curtan. Y la otra teoría habla que cuando subieron al barco había tanta inquina entre el gobierno de Inglaterra y el de España que los otros españoles decidieron quedarse a esperar la llegada de un auxilio español que nunca llegó, obviamente. Así que el único sobreviviente de esta expedición de 3.000 personas va a ser Tomé Hernández, que es el que va a contar todo lo sucedido y que hoy estamos sabiendo nosotros gracias a él. ¿Qué pasó con Sarmiento de Gamboa? Sarmiento de Gamboa, cuando llega a Río de Janeiro, que no para con los vientos hasta Río de Janeiro, intenta volver nuevamente a buscar a sus pobladores, naufraga con el barco que consigue, vuelve a buscar otro barco, vuelve a naufragar, se salva de casualidad flotando a un pedazo de madera, así que logra volver a España. Cuando llega a España, o antes de llegar a España, en las Azores es capturado por los ingleses, quien lo llevan frente a la reina le da un pase libre para que vuelva a su país, pero en el viaje a España es apresado por los protestantes yugonotes, que lo mantienen preso durante 3 años esperando que España pague el rescate. Recién después de 4 años va a regresar a España, pero obviamente nunca pudo volver a recuperar ya cuando llega a España, toda su flota había desaparecido y todos habían muerto. ¿Cómo termina Sarmiento de Gamboa su vida? Bueno, en 1592 le da
el rey el mando de una escuadra como almirante para cuidar los viajes de oro y plata hacia España, pero en el primer viaje termina muriendo y este es el final de nuestro personaje Sarmiento de Gamboa. Yo un poco quería contar la historia de él porque la idea de este camino que estamos haciendo hoy, que es la Ruta 15, es hablar un poco de los pioneros, de los primeros exploradores, y Sarmiento de Gamboa siempre me pareció un personaje digno de saber su historia. Esto es lo que hoy se conoce como Puerto Hambre. Puerto Hambre fue el nombre que le puso la expedición de Cavendish cuando descubre, ustedes dirán, qué lindo lugar. Yo cuando lo fui a conocer dije, pero ¿cómo pudieron pasarla tan mala casa? Es un lugar increíble, pero bueno, esto es lindo en verano, imagínense en invierno. En esta zona estaba enclavado todo el asentamiento. Esto es lo que se llamaba el Rey Don Felipe, la Fundación Rey Don Felipe, y lo que luego posteriormente hoy pasó a la historia como el lugar llamado Puerto Hambre. Y este es un cartel donde está escrito la descripción de lo que hizo Sarmiento de Gamboa cuando funda Don Felipe. Bueno, ¿cómo venimos, Vicky? No sé si estamos bien. ¿Están aburridos? Si alguno se durmió. No, Marce, por ahora venimos bien. Nos siguen saludando de otras localidades del país. Nos siguen saludando también gente de Calafate. Así que por ahora venimos bien y sin preguntas. Bueno, esto fue la cosa para tomarme un mate. Y bueno, como dije antes, yo todas las veces que cuando salimos a guiar o cuando salimos en los viajes, a veces hablo más de los pobladores y de los primeros expedicionarios que de los animales, porque en realidad hoy en día me sigo admirando, ¿no?, de toda esa gente que vino con una mano atrás y una mano adelante. Y no siempre habla de los primeros expedicionarios, pero en realidad también hay que pensar en los que llegaban. Y volviendo a Sarmiento de Gamboa, que me olvidé de contarlo, todas estas personas que iban a poblar o a radicarse en asentamientos, durante la navegación no tenían ningún tipo de beneficio. O sea, no eran pasajeros que, si bien tenían que pagar para el viaje, no tenían ningún tipo de beneficio. Generalmente venían hacinados en las bodegas cerca de la Sentina, y no quieren imaginarse todo lo que había en la Sentina. Todo lo que venía de arriba iba para abajo, así que imagínense todo lo que ustedes quieran imaginarse, desde ratas, insectos, chinches. No podían salir nunca a cubierto porque molestaban al trabajo de las tripulaciones. Únicamente podían salir a cubierta cuando había buen sol y no había un viento fuerte. A todo esto, venían durante todo el viaje, muchos morían de deshidratación, porque por las descomposturas que tenían. Imagínense que el viaje, venía el agua potable en toneles de madera que al poco tiempo se descomponía, así que esa agua que tomaban les causaba obviamente terribles infecciones intestinales. No había remedios para la deshidratación. A todo esto, una enfermedad que asolaba esos viajes. Oyeron hablar ustedes en las películas del famoso escorbuto. ¿Qué era el escorbuto? La falta de vitamina C en el organismo generaba un montón de lesiones en el organismo que comenzaba a manifestarse con el sangrado de las encías, los dientes iban cayendo y la muerte era muy dolorosa porque morían por hemorragias internas. Recién de casualidad, en una expedición de James Cook, cuando intenta descubrir o ir en busca, donde descubre de casualidad Australia, de casualidad descubre que dando cítricos o verduras frescas podía llegar a controlarse esta enfermedad del escorbuto, que era la enfermedad del marino, la típica enfermedad del marino, donde en una travesía larga del 30 al 40% morían de esta enfermedad. Bueno, llegamos a este gran tipo que fue Francisco Pascasio Moreno. Nosotros, yo sé que todos hablaron del Perito Moreno y estuve a punto de decir, bueno, no voy a hablar del Perito Moreno porque ya todos hablaron, pero es más fuerte que yo, no voy a extenderme mucho, pero sí voy a contar algo que ustedes ya saben. Más allá de todas las expediciones, todos sabemos que Moreno, desde los 12 años, ya tenía un interés increíble por la naturaleza, por la arqueología. Ya a los 12 años tiene su primer museo en su casa, su padre siempre lo apoyó. A los 21 años comienza con las primeras expediciones, Burmeister lo toma como su ahijado, ¿no?, porque lo ayuda muchísimo. Y el hecho es que no vamos a hablar mucho de eso, pero sí vamos a llegar a la expedición que a nosotros nos importa,
porque es la que habla del lago argentino, y es la expedición de 1876. O sea, él sale, comienza en 1876, y todos sabemos, los que vivimos acá en Calafate, cuál fue el resultado de la expedición, ¿no? No descubre el lago argentino, porque en realidad todos sabemos que lo había descubierto otros navegantes, habían descubierto, pero sabían que estaban descubriendo otro lago, porque en realidad antes que Moreno llega Gardiner, llega Faber, en fin, varias expediciones llegaron al lago argentino, pero todos ellos, es un mapa de una reproducción del primer croquis que hizo el Perito Moreno después de su viaje en 1877. Y lo puse para ver un tema que siempre también es motivo de charla, porque muchos pasajeros imaginan con lógica razón que fue Moreno quien descubrió el glaciar. Todos sabemos que no fue así, pero a donde quiero llegar es esto. Moreno va a remontar el río Santa Cruz, y él se va a dar cuenta en el error de todos sus antecesores, porque hasta la llegada del Perito Moreno, todos pensaban, desde Gardiner, Faber, que el río Santa Cruz venía del lago Viedma, que ya había sido descubierto por Antonio de Viedma, que vino por tierra desde el norte, ayudado por los aborígenes, por los tehuelches. Cuando llega Moreno y comienza no sé si se alcanza a ver en la fotografía las líneas rojas, todo esto es lo que exploró el Perito Moreno, llega a la naciente, o mejor dicho, al desagüe del río La Leona, ahí lo bautiza con el río La Leona. Hay un mito que dice que él le puso nombre a La Leona porque lo atacó una leona, algunos dicen que no es así, pero bueno, ahí Moreno se da cuenta de que en realidad son dos los lagos. El lago Viedma, del cual se creía que nacía el río Santa Cruz, o se creía que el lago argentino que todos habían llegado era el lago Viedma, y ahí Moreno cae en la cuenta de que hay dos lagos. El lago Viedma, que ya conocían todos, y al que llegaron los antecesores a él y él mismo, el lago argentino, que ahí lo bautiza, y se trae con el nombre del lago argentino. Va a recorrer toda esta zona, va a bautizar al Cerro Fitzroy en homenaje al capitán Fitzroy. Moreno era un ferviente admirador de Darwin y de Fitzroy. Y luego va a continuar navegando hasta donde puede, las márgenes del lago argentino, hasta que llega a lo que acá se ve en el mapa como la península de Magallanes. Esta sería la península de Magallanes, dibujada por él, obviamente. Y fíjense una cosa notable, que en el dibujo no aparece ni en sombras el glaciar Perito Moreno. Todos sabemos que Moreno llega hasta esta zona, ahí decide regresar, y yo siempre digo, si Moreno hubiera caminado 5 kilómetros más, hubiera terminado la curvatura a la península de Magallanes, hubiera visto el glaciar. Sin embargo, no lo conoció y murió sin conocerlo. Van a pasar algunos años más en donde llega otra expedición, de Rodolfo Hautal, quien sí descubre el glaciar o divisa el glaciar y lo bautiza con el nombre de glaciar Bismarck, y mucha cartografía alemana y chilena figura con este nombre, y a fines del siglo XIX lo van a bautizar finalmente también de glaciar Perito Moreno, en homenaje a este gran argentino y explorador de la Patagonia al que mucho le debemos. Acá tenemos otro mapa de esa época, no sale en ningún lado la fecha de este mapa, pero tiene que ser muy posterior al mapa de Moreno, porque fíjense que acá vuelve a salir el lago argentino, la península de Magallanes, el río La Leona, el brazo sur casi ni se ve, el brazo rico, pero vuelve el mapa a no incluir al glaciar Perito Moreno ni a otros glaciares, ni el Amelino, Y acá lo comparamos con una imagen satelital de hoy en día. Vamos a poner los dos. Acá tenemos hoy, obviamente, la península de Magallanes con el glaciar Moreno, el Amelino. Fíjense la diferencia entre un mapa y otro. Y más allá de, obviamente, de los errores que tienen, tengan en cuenta que toda esta cartografía se hacía desde tierra, sin ninguna imagen satelital, sin ninguna imagen aérea, y que son bastante fidedignas, ¿no?, para lo que es un mapa de esa época. Moreno, veremos no solamente todos sabemos la historia de los parques nacionales, después de la expedición de Moreno, que le sirvió muchísimo. Todos sabemos que después del tratado de 1891, si bien era un tratado, Chile y Argentina mantenían una disputa importante por la soberanía de estas latitudes.
En 1896, Gran Bretaña va a empezar a oficiar de mediador entre estos dos países. Holdridge es el que envía a Inglaterra como veedor de las dos tesituras. Por un lado teníamos a Barros Arana, que era el perito chileno, y por otro lado el perito argentino. De ahí le queda el dote de perito, porque era perito en límites, y gracias a todas las expediciones que realizó don Francisco, fue de gran importancia. Hasta ese momento se creía que el límite tenía que pasar por la línea de altas cumbres y divisora de aguas. O sea, en una charla era perfecto, era genial, pero llevarlo a la práctica era muy difícil, y es gracias a las expediciones de Moreno que logra demostrar que en algunas partes la divisoria de aguas no era fehaciente y que tenía que ser por ahí en altas cumbres, y así es como, gracias al perito Moreno, en el año 1902, Inglaterra, el rey Eduardo VII va a favorecer, a favor de, para la redundancia, va a favorecer al gobierno argentino, y finalmente queda solucionado el tema de límites con nuestro vecino país. En homenaje o en agradecimiento al gobierno, todos sabemos, los que trabajamos en turismo, que gracias a esto es que el gobierno le cede a Moreno unas 6 leguas cuadradas de superficie. Moreno las acepta y las vuelve a donar para que se cree el primer parque nacional, que fue el Parque Nacional del Sud. Argentina fue el tercer país del mundo en crear un parque nacional. El primero fue el Parque Nacional de Fontainebleau en Francia, que no era un parque nacional, era más que nada un parque. En 1872, Estados Unidos con el Parque Nacional de Yellowstone, que es el parque nacional, realmente parque nacional más antiguo, y le siguió Argentina en el año 1932 con lo que fue el Parque Nacional Nahuel Huapi, hoy conocido como Nahuel Huapi, pero se llamó en sus inicios Parque Nacional del Sud. Moreno va a fallecer en 1919 y hoy los restos de Moreno descansan en la isla Centinela, en el lago Nahuel Huapi. Sus restos fueron llevados en el Modesta Victoria, y todos sabemos también que en homenaje a los barcos, cuando pasan frente a esta isla, tocan la sirena en su honor. Y me gusta siempre leer las últimas. Moreno fue un hombre que le dio muchísimo a nuestro país, muchísimo amor a Patagonia, y lo que dijo antes de fallecer, cuánto quisiera hacer, cuánto hay que hacer por la patria, pero ¿cómo? Tengo 66 años, ni un centavo. ¿Cuánto valen los centavos en estos casos? Yo he dado 1800 leguas de patria y Parque Nacional, donde los hombres de mañana reposando adquieren nuevas fuerzas para servirla. No dejo a mis hijos un metro de tierra donde sepultar sus cenizas. Estas fueron las palabras que dejó Moreno y que a mí me llenan de orgullo y admiración por todo lo que nos dio. Y no solamente eso, porque una vez que fallece Moreno, gracias al tratado de 1902, y es donde Argentina, el gobierno argentino comienza a mirar hacia el sur. Hasta ese entonces el sur era el Far South, Era muy pocos que llegaban a casa, los expedicionarios, pero a partir de ese momento el gobierno argentino necesita poblar la Patagonia. Ya del otro lado, en Chile, el puerto de Punta Arenas desde 1847 era un puerto importante. De este lado no había nada, Río Gallegos ni siquiera existía, así que el gobierno comienza a incentivar la llegada de colonos hacia la Patagonia. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, eran dando tierras fiscales. Obviamente que una vez que el gobierno de estas tierras fiscales, ustedes van a decir, bueno, empezó a llegar un montón de gente. No venía nadie, porque imagínense que venía a la Patagonia en aquel entonces, para llegar a radicarse a estas tierras que daba el gobierno, había que tener dinero para alquilar un barco, dinero para cargar ese barco con provisiones, con animales, etcétera, etcétera, etcétera. El que tenía todo ese dinero, ¿para qué lo iba a invertir en una hazaña que no sabía si ni siquiera sabía si iba a pagar con su propia vida? Así que el gobierno vuelve a incentivar la llegada de colonos, y a muchos los que querían llegar no solamente les daba, les favorecía con créditos, barcos, animales, granos, herramientas, y ahí poco a poco fueron llegando los primeros pobladores. Obviamente las primeras tierras que se fueron poblando eran las que estaban cercanas al mar. A medida que estas tierras se iban poblando, los que iban llegando iban desplazándose hacia el oeste, y así paulatinamente fue poblándose esta parte de Patagonia. De ahí viene la palabra estancia. ¿Por qué viene la palabra estancia? El gobierno daba tierras fiscales por una estancia determinada de tiempo.
Si luego esa estancia determinada de tiempo cumplía los requisitos que daba el gobierno, podían hacerse del título de la tierra. Esa estancia tenía diferentes tiempos. En algunas zonas del norte eran más cortas, en algunas zonas de acá de Patagonia, algunos eran de hasta 25, 30 años de poblamiento. Así que todos los que iban llegando se radicaban y si cumplían 30 años de poblamiento o 20 años podían obtener el título de propiedad. Como decía recién, todo este proceso fue muy lento hasta que llegamos a 1914. En 1914 se declara la Primera Guerra Mundial. Europa precisa mucha materia prima, algodón y lana. Algodón, lana para fabricar uniformes, abrigos, mantas, etc. Entonces, ¿qué pasa con el precio de la lana? Que hasta ese momento venía todo muy tranquilo en Patagonia. Se dispara en el mercado mundial y empieza a desarrollarse lo que se conoció en la Patagonia como la época del oro blanco, cuando la lana valía fortunas. Tengan en cuenta que un fardo de lana puede pesar algo de 220 kilos, 240 kilos, 200 kilos. Se dice que en aquel momento con un fardo de lana se podía comprar un Forte. Ahí comienzan a aparecer las grandes compañías laneras. Por más que estábamos lejos del mar, el pez más grande se iba comiendo el pez más chico. Algunas compañías, como la Sociedad Anónima Exportadora Patagonia, llegaron a poseer más de 2.500.000 hectáreas de superficie, distribuidas entre Chile y Argentina. Y esta época del oro blanco va a extenderse hasta fines de la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, todavía la lana de Patagonia valía fortunas, porque con la Segunda Guerra Mundial nuevamente hace falta lana, pero con el final de la Segunda Guerra Mundial, los que habían sido países beligerantes vuelven nuevamente a producir sus materias primas. Los competidores más importantes que tenía la Patagonia eran, obviamente, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y así es como nuevamente la lana comienza a entrar a una meseta, el precio de la lana, hasta que entramos en la década del 50. Todos sabemos que en la década del 50 aparece un descubrimiento que es la fibra sintética, y con el descubrimiento de la fibra sintética, así como la lana trepó a principios del siglo XX, va a caer en forma vertiginosa, y ahí comienza la debacle, donde de tener 70 millones de cabezas de ovejas, vamos a bajar a más del 50%. No era fácil llevar la lana al mar, no era fácil comercializarla. Nosotros vamos por la ruta de los pioneros, como así nos gusta decir, y esta que es la ruta 15, fue la primera ruta. Antes que existiera la ruta del glaciar Perito Moreno, pero muchísimo antes, el glaciar ni se conocía, la ruta 15 ya existía. Esa era la ruta, que en realidad no era una ruta, era una rastrillada donde todos los establecimientos que se encontraban sobre el oeste, desde Limepoaique, Chorrillo Malo, Lago Roca, Altavista, Chacra 9 de Julio, Anita, todas estas estancias usaban esa rastrillada para transportar la lana hacia el mar. Eran una travesía que duraba hasta un mes. Tengan en cuenta que esas carretas que llevaban hasta 20 fardos de lana, saquen la cuenta, un fardo dijimos que pesaba 200 kilos, eran tirados por hasta 12, 18 caballos, que podían ser una distancia aproximada de 4 o 5 kilómetros, 3 o 4 leguas por día. Estos son 15, 20 kilómetros por día, así que cada 15 o 20 kilómetros hay un parador donde cambiaban los caballos, etcétera, etcétera. Llegaban al mar, descargaban la lana en la arena, los barcos aprovechaban la bajamar. Todos sabemos también que en Río Gallegos, la zona de Río Gallegos es una de las zonas del planeta donde la pleamar y bajamar la diferencia es enorme, hasta 12 metros. Entonces esto era genial porque los barcos se acercaban cuando bajaba el mar, quedaban encallados, cargaban los fardos de lana y para el norte, a donde se encontraban los grandes lavaderos de lana. Y estas travesías que hacían hacia Río Gallegos tuvieron un fin, más sin darse cuenta, estas grandes travesías que hacían estas chatas, sin darse cuenta, fueron los responsables o los protagonistas para que comenzaban a aparecer los pueblos en nuestro Santa Cruz. ¿Y qué tiene que ver esto con los pueblos? Bueno, algunos de estas postas que hablábamos recién fueron desapareciendo a medida que fueron pasando los años y fueron apareciendo vehículos
que tenían un recorrido, una velocidad más importante que una simple carreta. Algunas postas dejaron de tener una razón de ser, desaparecieron. Algunas siguen siendo postas en el camino. Hoy en día tenemos entre Río Gallegos y Calafate, todos conocemos La Esperanza. La Esperanza era una posta, donde, bueno, hoy sigue siendo prácticamente una posta para nosotros entre Calafate y Río Gallegos, donde no cambiamos caballos, pero cargamos combustible, calentamos el agua para el mate. Pero otras, por suerte, para todos nosotros, tuvo mucho más suerte, y fue la posta del Calafate. Generalmente estas postas estaban situadas antes de cruzar un río o después de cruzar un río. Entonces cruzaban el río, que era el obstáculo que tenían que pasar, y luego de haberlo cruzado, le dijeron, bueno, listo, ya está, nos merecemos un descanso, y ahí quedaban 1 o 2 noches para luego seguir el camino. Calafate empezó como una posta, con el tiempo hubo un caserío, fue creciendo. Esto, para muchos saben lo que es, pero esta es la Avenida Libertador, ¿sí? Acá estaría la subida del Aeropuerto Viejo. Volvemos a la Avenida Libertador. Este es el Hotel Amado. El correo no existía todavía. Y la misma cuadra, hoy en día, ya ha cambiado. Y Calafate, de ser una posta en el camino, hoy es una villa turística a la cual todos queremos, pujante. Y acá una cosa importante que les quiero mostrar. Fíjense la zona arbolada, cómo el desarrollo de Calafate fue mucho más rápido que el crecimiento de la vegetación. Toda esta zona verde es lo que llamamos Calafate Viejo. Esto era el Calafate hasta la década del 80, del 90, y a partir de ese entonces, el Calafate comienza a crecer hacia el oeste, hacia el este. Acá pueden ver el Aeropuerto Viejo, la zona industrial. Y Calafate hoy, de ser un parador de carretas, se ha convertido en una maravillosa villa turística. Y seguimos por la Ruta 15. La Ruta 15, que nos va a llevar al final del sur del Parque Nacional. Sigue siendo maravillosa. Esta es la ruta que cruzaban las carretas a lo largo del camino. Es común de encontrar. Ayer, en una charla excelente, Sebastián hablaba de toda la fauna que tenemos en este Parque Nacional. Guanacos, ñandúes. Hay 2 especies en la Argentina: ñandú petizo, que es el que habita en la Patagonia, y la rea americana, que es el que habita en la Mesopotamia. Entramos a la zona sur del Parque Nacional. Vicky, ¿venimos bien o voy alguna pregunta hasta acá? Venimos bien, Marque. Bueno, se me está haciendo medio largo, perdón. No, tranquilo, venimos bien. Ahí estamos ya en el acceso al lago Roca. Bueno, entramos por la zona sur del Parque Nacional y volvemos ya cercano a la estancia Nevepoaique. Esta es lo que es la zona de ecotono. Esta ruta, lo que tiene de interés, todas las rutas del parque que tienen muchísimo interés, pero acá donde se puede ver perfectamente lo que se llama la zona de ecotono, o de equilibrio, entre la estepa y el bosque andino patagónico. Sabemos que acá los vientos predominan desde el oeste. Estos vientos cruzan todo el Océano Pacífico, se van cargando de humedad en su paso por el Pacífico, y como todos sabemos, cuando llegan a la cordillera se tienen que elevar para sortear ese gran obstáculo que es la cordillera de los Andes. A medida que los vientos se elevan, se enfrían, se condensan y precipitan. Sobre el campo de hielo, estas precipitaciones alcanzan los 20 metros de nieve, y a medida que los vientos descienden hacia el este, van dejando toda la pluviosidad sobre la margen este. Y a medida que van corriendo hacia el este, más todavía, cada vez son más secos. Para que tengan una idea, en la zona del glaciar Perito Moreno, la precipitación media anual, si no ha cambiado mucho, está entre los 1.600, 1.800 milímetros anuales. Y en esta zona del lago Roca, que está a apenas unos 20 kilómetros del glaciar, la precipitación ya ronda entre los 700 y 800 milímetros. Y en Calafate estamos en los 200, 250 milímetros. Fíjense la gran diferencia que hay. En solamente 80 kilómetros que hay entre Calafate y el glaciar Perito Moreno, pasamos de 200 milímetros, 250 milímetros en Calafate, 800 milímetros a 60 kilómetros de Calafate, que sería la zona de Lago Roca,
y de Lago Roca, 20 kilómetros más, ya pasamos de 700, 800 milímetros a 1800 milímetros. Y razón de esto es que dentro de la familia de los notofagos, acá hay 3 familias en el parque, que son las lengas, los coigües y los ñires. Este último es el que más se desarrolla, o es el árbol típico que se ha adaptado a crecer en esta zona de ecotono, donde el rango de precipitación, como dijimos hace un ratito, ronda los 700, 800 milímetros. Tanto el ñire como la lenga, en los fagos antártico y pumillo, tienen hojas caducas, que significa esto que durante el invierno pierde el follaje. Es una adaptación que tienen los árboles también para no tener tanto peso. Si tienen mucha superficie las ramas, es mayor la cantidad de nieve que va a acumularse en sus ramas, y también van a quebrarse muchas ramas, así que durante el invierno pierden el follaje. Y la tercera especie, que es el guindo coigüe del sur, hay 2 especies de guindos, el dombeyi y el betuloides, que se encuentra aquí el dombeyi es el que está en la zona de Bariloche, Lanín, y acá tenemos el betuloides, que es el único de las 3 especies que tenemos en el Parque Nacional Los Glaciares de Nothofagus, que tiene hojas perennes, no pierde el follaje. ¿Qué quiere decir con esto? Lo va cambiando alternadamente durante todo el año, y la diferencia es que es una hoja mucho más corácea y resistente a las hojas de las lengas y los ñires. Bueno, a veces también podemos encontrar estas maravillas. Esta foto se la dediqué a Adolfo Yasma, en la bienvenida a la entrada a Nivepoaique. Tenemos la suerte, hoy hay estos grandes felinos que habitan toda la zona del Parque Nacional y fuera del Parque Nacional. El puma, Felis concolor, es un animal que puede tener un territorio de 60 kilómetros cuadrados, ¿sí? Tuvimos la suerte de ver un ejemplar, una hembra con su cachorro juvenil. Este sería la hembra, y el juvenil que está atrás. Y bueno, para los que son de Calafate, acá hay una pregunta, a ver si todos calculan que saben qué es esto. Me tomo un mate. Les preguntamos mientras tanto que nos digan en los comentarios si alguno reconoce qué es lo que vemos en la foto, si es algún lago que conocen o están dormidos. Bueno, voy a dar una pequeña ayuda. Acá. Acá. Esa ya fue mucha ayuda. Esa fue mucha ayuda, ¿no? Creo que es mucha ayuda. Bueno, esta foto, si alcanzan a ver, hoy Vicky lo vio. Esta es la península de Magallanes. Allá estaría Punta Bandera. Esto es Lago Roca. Y esto ya es el brazo sur. Y acá vemos el brazo rico. Esto es la península Perito Moreno en el año 1938, perdón, antes de que el glaciar Perito Moreno embalsara por primera vez a las aguas o al complejo de lagos del Brazo Rico, Brazo Sur y Lago Roca. Fíjense lo que hoy conocemos como la Angostura, que es un lugar genial para ir a pescar. Era una angostura, pero estaba cubierta de vegetación. A partir de 1938 se produce el embalse de que nosotros tenemos conocimiento, y toda esta zona va a quedar arrasada por el agua. O sea, fíjense la cantidad de vegetación que crecía en lo que hoy conocemos como la Angostura, ¿verdad? Y acá otro dato, acá tenemos la misma foto, pero del otro lado se ve los comienzos de la estancia Nivepoaique. Esta es la posición original de la casa principal. Luego la trasladan de acá, la ponen en esta zona. Y otro dato importante, fíjense que acá el agua no es que estaba alto el lago, esto era a nivel del lago normal. El bosque llegaba hasta la orilla del agua, y después que se producen los primeros, es una foto actual, fíjense todo esto, el bosque llegaba. Esta foto es la misma que la anterior, con la diferencia que después de las rupturas, mejor dicho, los procesos de embalse del Brazo Rico,
el agua arrasó con todos estos bosques. Y acá otra nota de color importante. Por estudios dendrológicos, de estos árboles que han muerto, tanto en la zona de la península Perito Moreno como en la zona de lo que se conoce como Playa de las Monedas, los árboles que murieron en la década del 40 tenían algunos una antigüedad de entre 150 y 180 años. ¿Esto qué significa? Que si el primer embalse del Perito Moreno se produjo en la década del 40, 150 años para atrás este fenómeno había ocurrido, ¿no? Esto lo podemos saber hoy por los árboles que murieron ahogados con el primer embalse, tenían 150 años de edad, o sea, que de 1940 a 150 años para atrás, este fenómeno de ruptura no había ocurrido. De hecho, también hay datos, sobre todo que los escribe Hauter, que en 1917 el glaciar va a tocar porque era la península de Magallanes, y a principios del siglo XX, en 1900, el frente del glaciar se encontraba a más de 800 metros del vértice de la península de Magallanes. Y ya que estamos hablando de la familia de la estancia Nive Poaique y hablando de los pioneros, esta es una estancia que se radica en la zona a principios del siglo XX. El fundador de la estancia fue Santiago Peso, que en uno de sus viajes a Río Gallegos para reabastecerse de alimentos, conoce a su esposa, que fue María Martinic, y se casan, llegan a la estancia, Santiago Peso muere, queda sola, María Martinic con sus tres hijas, Radoslava, Ángela y María. Queda, cuando fallece, ella se hace cargo de la estancia, luego fallece y una de sus hijas, que es Radoslava Nini, conoce a su marido, que en ese momento trabajaba como encargado en la estancia Anita, que fue don Juan Yasma. Se casan y entre los dos forman la segunda generación, y hoy la estancia está dirigida por la tercera generación a cargo de Adolfo Yasma, que fue es el hijo de Nini. Todos sabemos que el nombre original de la estancia en Nive Poaique era la Jerónima, y hoy el nombre que tiene la estancia hace homenaje a las tres hijas que tuvo María Martinic con Santiago Peso, que fueron Radoslava, Ángela y María. Los sobrenombres de ellas eran Nini, Bebé y Porota, de ahí el nombre de Nini Nive Poaique. Nini, Bebé y Porota, ahí que sabemos que significa lugar, en la terminología tehuelche. Marce, te hago una consulta aprovechando que estabas tomando mate. Nos consulta Héctor si alguna vez, justo que estabas comentando de las crecidas, si alguna vez llegó el agua a la estancia Nive Poaique. No sé si tenés como mostrarlo en la foto. Hola. Y la línea de altitud más alto del bosque, las lengas, que empiezan a crecer. En Nahuel Huapi la lenga crece a partir de los 800 metros del nivel del mar. Acá crece a partir de los 180 metros hasta los 800 metros. Ya en la zona de 800 metros, 1000 metros, crece en forma chaparrada, en forma de arbusto. Otra foto de la zona esto sería el lago Roca, ¿sí? El Brazo Rico, la península de Magallanes y el Cerro Frías, que las partes se encuentran en esta zona. Fíjense también cómo ha cambiado después de las rupturas, la vegetación que antes crecía hasta la orilla del lago ya ha desaparecido. Marce, sí. Antes de que continúes, a mí se me entrecortó recién la comunicación, no sé si fue tu transmisión o la mía que se cortó un minutito, pero antes de que continúes con las fotos anteriores, hay dos consultas respecto hasta dónde ha llegado el agua en la estancia, en las crecidas del Brazo Sur. Si querés mostrar en las fotos anteriores para que tengan una idea. Ya, hace poco, la semana pasada estuve con Pedro Esbarca. O sea, cada uno de la gente de campo también, y bueno, fuimos con Adolfo, Pedro Esbarca, a tomar mediciones justo de este nivel pelo de agua y otro pelo de agua que se encuentra acá en la entrada del Brazo Sur. Cuando yo estuve en Parques, bueno, acá el agua ha llegado hasta la línea de vegetación, obviamente.
en mi época de parques nacionales y después de la ruptura del 84, y no entremos a hablar de los años que tengo con esto, no saquen números, por favor, pero en el año 84 yo tuve la suerte de asistir a la primera ruptura, yo estaba de guardaparques en el Moreno, y ahí hice 2 trabajos, que hoy no los haría porque en aquel momento tenía 21 años, y hoy ni loco volvería a hacer lo que hice en ese momento, que era cuando el frente del glaciar Moreno estaba apoyado sobre la península, a mí no se me ocurrió mejor idea que clavar estacas en 3 lugares diferentes del frente del glaciar, un estaqueado cercano al Brazo Rico, otro estaqueado en la parte central, que es donde se encuentran esos calafates que se ven ahí arriba de la roca, y otro estaqueado cercano al lago Argentino. Bueno, en un mes, doy esta información antes de ir a lo que me estás preguntando, ¿no? Porque tiene que ver con lo otro. En un mes, el frente del glaciar, y aparte marqué con una línea que iba perpendicular en el hielo sobre las estacas las puse de la pared de hielo hacia afuera cada 20 centímetros, a lo largo de 3 metros, y perpendicular a las estancias, con un piolet hice una canaleta en el hielo, para ver si se desplazaba hacia un lado o hacia el otro. Y bueno, en un mes el frente, el estaqueado central, avanzó 8 metros con 77 centímetros, se me quedé helado, y aparte se desplazó hacia la derecha. Después de romper el glaciar, cuando rompe en 1984, vinieron agrimensores de parques nacionales, hicimos una medición y tengamos en cuenta otra cosa. En el año 84 el glaciar no rompió porque se desmoronó el frente de hielo, sino que llegó un momento dado en que el agua, antes de que se produjera el dique de hielo, el agua empezó a pasar por el frente del hielo. O sea, empezó a desbordar el lago Rico, empezó a desbordar por el frente del glaciar Perito Moreno. Obviamente que al pasar el agua por el frente del glaciar fue debilitando, fue horadando entre el hielo y la roca, y ahí sí empezó a desmoronarse el frente del glaciar. Pero lo importante es decir esto, que en el 84 el glaciar comienza a romper no porque cede el hielo, sino porque el agua empieza a desbordar y este paso del agua comenzó a debilitar el hielo. ¿Y a qué viene esto? Porque después de la ruptura, tomando la cota por donde había pasado el agua, y la cota más baja de lo que había quedado el lago después de romper el glaciar, arrojó una diferencia de nivel de 27 metros. Habíamos escuchado por otros lados que hablamos de 35 metros, 36 metros. Bueno, en base a esa medición que se hizo con parques nacionales, arrojó 27 metros. Charlando lo que con Pedro Esbarca, ahí calcula que es menor esa diferencia, que no puede haber, calcula que tiene que estar en 24 metros el nivel máximo que tiene que haber alcanzado el Brazo Rico. Y ahí tiene mucho que ver también, porque uno habla de la cota más baja del Brazo Rico, pero también depende en qué época del año. Si es una época del año donde hay mucho deshielo y el río Santa Cruz está muy bajo, la cota más baja del Brazo Rico va a ser más baja o más alta, depende de la época del año. Así que eso también es medio relativo, pero la cota más alta del Brazo Rico tiene que haber llegado entre 25 metros, como estima Pedro Esbarca, y 27 metros, que es lo que sacamos después de la ruptura del 84, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, que el agua pasó por encima de la roca, y si todos los que somos guías o han estado en las pasarelas, no sé si recuerdan que justo en el frente del glaciar hay un promontorio, una roca roja, y sobre esa roca siempre hay una manchita de calafates. Bueno, esa manchita de calafates estuvo bajo el agua, ¿no? Para que tengan una idea. No sé si más o menos responde eso la pregunta, Vicky. Sí, la pregunta era esa, en realidad, justo lo mostraste al principio, la distancia en la costa, porque lo que consultaban era en relación a la estancia, que vos lo mostraste ahí al principio, para que sea una idea. Gracias, Marcelo. No, a ver, no se durmió nadie todavía, si no... Bueno, ahí vemos otra foto del lago Roca, y acá, bueno, ya vamos a seguir viajando hacia el fin del Brazo Sur. La idea es llegar hasta esta zona. El camino llega hasta acá, hacia la Angostura. Esta es la foto que veíamos anteriormente. Bueno, acá vemos el lago Roca, que sería este. Fíjense la diferencia de coloración. Ya después vamos a hablar un poco de la diferencia de coloración. El Brazo Sur, el Brazo Rico. Y para llegar hasta este final, vamos a tener que navegar. Obviamente, vamos a recorrer todo el Brazo Sur, vamos a navegar 20 kilómetros aproximadamente, es la distancia que hay entre el nivel Poaique y el fin del Brazo Sur. Esta es después la laguna 3 de Abril. Acá vamos a desembarcar y vamos a caminar luego unos 3 kilómetros hasta el lago Frías. Vamos a tener que cruzar el lago Frías
y una vez que cruzamos el lago Frías vamos a tener que caminar un poco más, unos 5 kilómetros, para llegar al lago Frías superior. Ahí vamos a comenzar. Y esta foto no la puse lo que están viendo, sino para demostrarles. Esta es la típica vegetación que crece en lugares que han sido anegados. Esto que vemos acá, bueno, son los cardos que han llegado con las pasturas y con animales que se han introducido, que es una planta exótica. Y esta vegetación roja es el vinagrillo, que no tiene nada que ver con la vinagrilla. La vinagrilla es una planta acuática que crece en las lagunas de mesetas de altura y que tiene una importancia enorme para la avifauna, en este caso hablando del macaco diano. El macaco diano, todos sabemos, es una especie que descubre Mauricio Rumbold de casualidad en 1974, y a partir de ese entonces, ya cuando se la descubre, se sabía que estaba en extinción, y ahí se hicieron diferentes trabajos entre parques, en época de parques, la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Sociedad Ornitológica de Alemania, buscando las lagunas de altura. Ahí trabajamos con André Johnson, y donde se veía la coloración de fotografías aéreas, ahí podíamos saber que eran lagunas que tenían esa planta vinagrilla, que eran de importancia enorme, porque si había vinagrilla en la laguna de altura, significaba que había macatorianos. Pero bueno, cuento esto porque no tiene nada que ver el vinagrillo, que es la planta exótica roja, con la vinagrilla, que es una planta acuática. Y esta planta es las primeras pobladores, toda esta zona, tengan en cuenta que cuando el glaciar cierra, todo esto queda bajo el agua. Y luego que se retire el agua, son las primeras gramíneas que comienzan a crecer. Bueno, y acá tenemos por delante lo que vamos a recorrer. Volvemos. Esta es la famosa angostura. ¿Se acuerdan la foto en blanco y negro? Bueno, esto han estado cubierto por vegetación, por bosque. Esta es la famosa angostura que divide el lago Roca con el brazo sur. Fíjense la diferencia de coloración, la saturación del brazo sur. Esta diferencia se debe a la cantidad de sedimentos glaciarios que tiene el brazo sur y el brazo rico. En cambio, el lago Roca, al no tener tanta comunicación, de hecho en algunas épocas del año queda separado, la sedimentación glaciaria, que es una suspensión coloidal, comienza a precipitar y va cambiando la coloración del lago. Vamos a verlo esto mucho después cuando estemos en el lago Frías. Y esto es lo que vamos a recorrer. Este va a ser nuestro viaje. Vamos a salir de la zona de la estancia Nivepoaique. Vamos a recorrer, como veíamos en el mapa, todo el brazo sur, ¿sí? Acá se ve la laguna 3 de abril. Vamos a llegar al final del brazo sur, y de ahí la idea es llegar a esta zona. Este es el Cerro Stokes. Ahí se ve el dedo del César. Y ahí tenemos la misma foto que vimos antes, pero en invierno. Y acá esto está al revés. Acá vamos viendo el lago Roca, brazo sur, y en esta foto es al revés. Vemos el fin del brazo sur, la laguna 3 de abril, y hacia allá está el Nivepoaique, el lago Frías y el palio valle glaciario, que es por donde estaba apoyado el glaciar Frías, que de hecho ya vamos a hablar de eso. En realidad no existe más el lago del glaciar Frías. Bueno, y comenzamos a viajar hacia el brazo sur. Esta foto la dejé para correr. Saludo a Pablito. Llegamos al final del brazo sur y ahí comienza una caminata que vamos a tener que recorrer los 2 kilómetros. Acá está donde termina el brazo sur. Esta zona, fíjense que es zona también de morenas. Morenas, seguimos viendo morenas, y vamos a tener que sortear una morena enorme. Todo esto que estamos viendo acá, con vegetación, que es lo que hay que sortear, fíjense el tamaño de esos bloques erráticos que han quedado encima de otras morenas terminales, ¿sí? Que son de las más antiguas, porque ellos ya están cubiertas por vegetación, no solamente por gramíneas, sino por bosques, por plantas leñosas. Toda esta zona es común de encontrar. También el otro día en la charla muy linda que tuvieron Vicky y Vanessa hablando del ganado salvaje. Bueno, en esta zona también hay ganado bagual. Todos sabemos que el ganado bagual ha quedado en 1937, se crea el Parque Nacional,
hasta ese momento todas las poblaciones que estaban con menos de 10 años de antigüedad fueron reubicadas en otros sitios. Las poblaciones que estaban cercanas a los 30 años de asentamiento no se los sacó del parque, pero quedaron como permisionarios del Parque Nacional. Estos son ejemplos como la estancia de Poaique, Lago Roca, la estancia Cristina, Río Túnel, en fin. Y muchos animales quedaron sueltos, no se pudieron sacar los animales, así que muchos quedaron sueltos, y hoy yo calculo que hay unas 3.000 cabezas de ganado, para que están haciendo un trabajo de eliminación del ganado bagual. Es muy diferente el ganado bagual que en esta zona al ganado bagual que se encuentra en la zona de Península Avellaneda, Cristina. Son animales de porte mucho más importante. El otro día hablábamos con un hombre que estuvo trabajando con muchos guardaparques que han estado en Lago Roca y que ahora están con Meli González, que ahora está en Punta Bandera. Ella me contaba que ha estado trabajando en la extracción de ganado vacuno en el brazo norte, y es enorme la diferencia en el porte de los animales que hay en el brazo norte a los animales que están en esta zona. Ya son mucho más grandes, más corpulentos, y esto obviamente se debe, fíjense, los valles que tienen, no tienen que caminar mucho como sí lo tienen que hacer los animales de la zona del brazo norte para alimentarse, puesto que acá hay animales que calculamos que han tenido 1.000 kilos de peso. Bueno, volvemos a ver lo que vamos a recorrer. Vamos a comenzar a subir. Ahí venimos viendo, acá tenemos que dejar la embarcación para hacer una caminata de 3 kilómetros del lago Frías. Dejamos atrás el brazo sur, vamos subiendo y de paso vamos viendo el tipo de vegetación, son todas lengas. Fíjense, esto es importante, recuerden esta foto con la que vamos a ver más adelante. Hay lengas, y recuerden que estamos hablando de una morena. O sea, estas son todas lengas jóvenes que deben rondar los 50 años, 80 años, algunas menos, porque han poblado esta morena en un lapso muy posterior a las lengas que vamos a ver más adelante. Es un bosque muy joven todo esto. Fíjense, volvemos a ver el bloque errático sobre la morena terminal. Esto es una morena que tiene unos 70 metros de altura. Imagínense las dimensiones del glaciar para haber formado esta morena, ¿no? Parte de la caminata, y por fin llegamos a la parte superior de la morena, que como dijimos recién, tiene unos 70 metros de desnivel. Ahí ya comenzamos a ver el lago Frías. Fíjense, otro bloque errático enorme aquí abajo. Vemos también el Cerro Stocks. Y vamos a ir bajando y vamos a ir preparando para embarcar y cruzar el lago Frías. Y esta foto las puedo más que nada, fíjense esto, increíble. ¿Se acuerdan que hablamos de las coloraciones de los lagos? Habíamos visto el brazo sur, el color ese típico que todos conocemos debido a las precipitaciones, a los sedimentos glaciarios. El lago Roca, que tiene una coloración un poco más transparente. Ya en el lago Frías, yo en la década del 80, cuando conocí el lago Frías, tenía el mismo color que el brazo sur. Es tanto lo que se han retirado los glaciares del lago Frías superior que ya el agua que proviene de esos glaciares no drena más hacia el Atlántico, sino que drena hacia el Pacífico. Entonces, en los últimos 30, 40 años, toda la precipitación glaciaria que tenía este lago se ha precipitado y hoy es totalmente transparente. Se pueden ver en el fondo de los troncos. Para que tengan una idea, acá hay más o menos unos 4 a 5 metros de profundidad y se ve el fondo perfectamente. Tiene una extensión de 5 kilómetros. El año pasado hemos hecho, el anteaño pasado y el año pasado se ha terminado, con Pedro Barca se hizo una batimetría del lago, y contra los pronósticos que teníamos todos, porque apostábamos qué profundidad tiene, y en esta zona, cercano al desembarque del otro lado, la profundidad del lago Frías alcanzó los 87 metros, o sea, muchísimo más de lo que esperábamos nosotros. 87 metros de profundidad. Una vez que desembarcamos en la margen opuesta, vamos a comenzar con la segunda parte del recorrido. Dejamos atrás el lago Frías y vamos a internarnos en un bosque
para luego salir a lo que sería el Paleo Valle Glaciario, que es el lugar que estaba ocupado antes por el glaciar Frías. Fíjense el porte de los árboles acá, muy diferente a lo que veíamos antes. Un sotobosque increíble, con licopodiums, helechos, una gran variedad de especies de orquídeas. Y también hay árboles ya en decrepitud, que han superado los 200 años. A diferencia del Dotophagus dombeyi, que habita en Bariloche, que puede llegar a alcanzar los 300, 400 años tranquilamente, el Dotophagus betuloides alcanza los 250 años. Salimos del bosque y ya estamos, fíjense, todas las paredes como han marcado los glaciares. Esto nos da también una idea de la altura que tuvo el nivel del glaciar. Esta zona es la que estuvo ocupada por el glaciar Frías hace más de 300 años acá. A medida que nos vamos acercando al lago Frías superior, ya vamos viendo también una cantidad enorme de bloques erráticos. Fíjense también el típico desgaste de la piedra por el paso del hielo. Y es otra cosa bastante normal de ver, es una gran cantidad de fósiles marinos, amonites, bueno, belemnites, trilobites. Tengamos en cuenta, todos sabemos que acá hubo tres grandes, no voy a hablar mucho de geología después de la charla que dio Cristian el otro día, no pienso hablar de esto, pero bueno, sabemos que la Patagonia tuvo tres grandes procesos. Un proceso anterior a la cordillera de los Andes, hace 150 años, cuando aún ni siquiera se vislumbraba la aparición de la cordillera, donde toda una gran planicie recibía todos los vientos del oeste, y todo el sur de la Patagonia estaba cubierto por una vegetación exuberante, con árboles que ya se han extinguido, que eran las araucarias medievales, que eran antecesores de la araucaria araucana, que todos conocemos que se encuentra en la zona del Lanín. Bueno, estos enormes árboles, que eran las araucarias medievales, tenían hasta 30 metros de altura, helechos arborescentes. Comienza a chocar las dos grandes placas, la placa de Nazca empieza a meterse debajo de la placa sudamericana, empieza a aparecer la cordillera de los Andes, hay una gran actividad volcánica, miles de erupciones volcánicas que fueron tapando con cenizas todos estos bosques. Después hay una gran ingresión marina, todavía no había aparecido la cordillera, el Océano Pacífico ingresa desde el oeste, ¿sí? Durante más de 5 millones de años toda esta zona estuvo cubierta bajo el mar, por eso que es normal encontrar estos fósiles marinos. Luego se eleva nuevamente la plataforma continental, hace 40 millones de años aparece la cordillera de los Andes y tenemos el paisaje que hoy tenemos, ¿no? A partir de la cordillera de los Andes va a cambiar el clima en la Patagonia, porque como decíamos anteriormente, antes de la cordillera los vientos corrían de oeste a este y toda la Patagonia era un gran vergel, pero con la cordillera, estos vientos son frenados por la cordillera, se precipitan sobre la cordillera y luego continúan secos hacia el este. Bueno, el dedo de César, que fue escalado en la década del 70. Esta es la zona del campo de hielo sur, ¿no? Ahí vemos parte del glaciar Cubo. Hace unos 100 años atrás, el glaciar estuvo en esta zona. Fíjense que esta zona es muy diferente a la que veníamos caminando antes, que había vegetación. Acá no hay vegetación, todavía no ha crecido la vegetación. Esta es la última buena terminal. El mismo paisaje, pero en invierno. No fue en invierno, en realidad esto fue, fíjense, como estamos tan al pie y tan cercano al campo de hielo, que en pleno verano podemos tener este tipo de nevadas. El agua no está congelada, esto tiene que haber sido en abril, más o menos. Pero bueno, en abril puede darse este tipo de nevadas en esta zona, porque vuelvo a repetir, estamos casi al pie del campo de hielo acá. Otra foto aérea, esto que estamos viendo, bueno, ahí se ve el glaciar Cubo, de donde se desprende el glaciar que veíamos antes. ¿Sí? Acá estaría el Cerro Cubo, perdón, Cerro Cubo Gorra, el glaciar Cubo, que estamos viendo acá, y el glaciar Grande. Otra foto aérea del invierno que habíamos visto antes, nuevamente el brazo sur, el lago Frías que cruzamos, y por acá vamos caminando, cruzamos el bosque,
y vamos caminando por lo que sería el Palio Valle Glaciario, ya próximos a llegar al lago Frías Superior, y ya en el lago Frías Superior, donde convergen, estos son desprendimientos que vienen del glaciar Cubo o Gorra y del glaciar Grande. Bueno, es normal también en este lugar, en un día, como decíamos antes, podemos ver los 4 climas: sol, viento, lluvia, nieve. Parte del glaciar Grande. Y acá vemos, empieza a verse el glaciar Dixon. Esto ya es Chile acá. El glaciar Cubo o Gorra, y a la derecha estaría el glaciar Grande. Bloques erráticos, más fósiles. Marce, aprovecho para consultarte, que tenemos por ahí una pregunta. Para hacer esta excursión, ¿estado físico, algún estado físico que vos recomiendes o alguna exigencia? Y si hay límite de edad. El límite de edad es 65 años, pero bueno, es una excursión donde obviamente no es caminar por la calle Florida, si bien no es una excursión que revierte un estado físico importante, pero tengamos en cuenta que entre ida y vuelta se caminan unos 14 kilómetros aproximadamente, en etapas, pero se caminan 14 kilómetros, en casi 7 kilómetros, 6,6 y pico a la ida y 6 y pico a la vuelta, pero se caminan entre ida y vuelta 14 kilómetros. No es una gran marcha, porque se hace en etapa. La primera etapa es cuando dejamos el brazo sur, son casi 3 kilómetros hasta el lago Frías, se hacen 40 minutos, pero tiene una pendiente, esa pendiente que veíamos del mirador del Frías, de 70 metros, son 15 minutos de caminata, después bajamos y después, una vez que se baja y se embarca para cruzar el lago Frías, ya es totalmente plano, no hay desnivel, es prácticamente mínimo el desnivel. Y al regreso, de vuelta hay que subir la Morena, pero desde el lago Frías hacia el otro lado. Esa sería la única. Sí hay que completar una planilla de estado físico, eso es excluyente, porque bueno, cada pasajero tiene un seguro por día, y si alguien supera los 65 años, pero presenta un currículum de actividades, etcétera, etcétera, que es un caminante, bueno, se puede estudiar el caso. Pero sí. Este es el Cerro Castillo, que está al lado del Cerro Cubo. Perdón, no sé si hay una pregunta más. Perfecto. No, eso y después en relación a la indumentaria, que vos bien aclarabas esto de la posibilidad de tener 4 estaciones en un día, lo que nos va a dar la idea de que hay que vestirse, como decimos siempre, con capas de cebolla. Y como decimos todos, hay que irse con una cebolla en capas. Capas de cebolla y algún calzado. Y algún calzado, medias de repuesto. Muchas veces hay que mojarse las patitas. A veces los ríos desbordan y por más que hay lugares para pasar, pero hay que tener la idea que a veces hay que mojarse los pies, pues es bueno llevar un par de medias extras. Ahí durante el trayecto hay un refugio, que yo no quise hacer mucho, no quise pasar muchas esas fotos porque en la charla no se trata tanto de la excursión, sino del lugar donde vamos. Pero bueno, en un lugar donde hay ropa seca, hay alimentos, toallas, medias nuevas para ver si alguno tiene pares de repuesto, en fin. Pero sí, hay que llevarse una mochilita y obviamente, sobre todo medias, anteojos de sol, protector solar, pero sí. Perfecto, sí, para tener en cuenta, más que nada contamos las recomendaciones, Marce, porque si bien tenemos gran parte de gente que nos mira de Calafate, que son guías o algunas otras agencias, tenemos mucha gente que nos mira de otras partes del país, entonces está bueno ya también poder contarles cuáles son las recomendaciones para visitar estos lugares. Dale, muchísimas gracias. Es genial. Bueno, buenísimo. Bueno, y acá tenemos, eso es en realidad esta foto después la voy a mostrar entera, pero es una imagen increíble que me pasó un amigo de Chile, que es todo el campo de hielo. Yo acá agrandé para que se vea toda la zona del campo de hielo sur,
a la altura del brazo sur estaría el fiordo Calvo, el altiplano Polonia, el glaciar Dixon, lo que veíamos antes, bueno, el glaciar Moreno. Entonces navegamos hoy todo el brazo sur, caminamos hasta el lago Frías, cruzamos el lago Frías y llegamos a esta zona. Ahí se ve el glaciar Dixon, el brazo Dixon, por acá está la W, famosa de Chile, en el Paine. Y bueno, el Tillman, que en realidad también es el glaciar Cubo, bueno, tiene otros nombres, pero bueno, esto es más que nada para mostrarles esta imagen del campo de hielo sur y lo que se encuentra sobre el Pacífico a la altura de donde estamos nosotros. Es la misma imagen, yo la quise poner entera y es imposible, se ve el glaciar Viedma, está muy deforme porque la quise entrar a toda la imagen y no entró, de hecho falta más de la mitad. El glaciar Viedma, el Upsala, el Moreno. Y esto nos han dado unos científicos que han estado trabajando en la zona del brazo sur. Es una imagen satelital con el retroceso de los glaciares. Bueno, acá le ponen glaciares Frías, que en realidad es lo que llamamos hoy nosotros glaciar grande. Acá entre muchos guías, sobre todo los guías de trekking, hemos tenido diferencias, porque bueno, acá figura el glaciar Frías, pero es el glaciar grande. Nadie tiene la voz de decir, algunos decimos que el glaciar Frías no existe más, otros decimos que el glaciar grande, el glaciar Frías es el glaciar grande, pero el glaciar Frías era la unión de toda esta masa de hielo que bajaba del campo de hielo, que era el Dixon, el Cubo y el Grande, que formaban el glaciar Frías, que llegaba hasta el brazo sur. Esto es una imagen de cómo han ido retrocediendo los glaciares. Bueno, acá el glaciar Frías, que sería el glaciar Grande, hasta donde llegaban en el 2000. Nosotros estamos llegando hoy hasta acá, caminando. Hasta acá estamos llegando. Esta es la caminata que hicimos. Fíjense cómo ha retrocedido el glaciar Dixon, que en el año 2000 llegaba prácticamente a tocar el glaciar. En el 86 estaba unido el glaciar Cubo, el Dixon, que fue en el año 87 cuando yo llegué a la zona esta caminando, que yo les contaba que el lago Frías era totalmente del mismo color del resto de los lagos glaciares. Aquí vemos cómo ha ido retrocediendo, 1897, 1975, donde se encuentra hoy el glaciar Dixon, donde se encuentra el glaciar Cubo, y el glaciar Grande o Frías que ponen en este mapa, pero que es el glaciar Grande. Y estos son los mismos glaciares que veíamos en la foto anterior, el Dixon, el Cubo y el glaciar Grande, que en la foto sale como glaciar Frías, pero que es el glaciar Grande. El Frías, a mi entender y al de otros también, es que el Frías era la formación de estos tres glaciares y de ahí salía el glaciar Frías. Es una foto para mostrarles los cerros que veíamos acá, el cerro Stock, el cerro Cubo, el Cubo y el Castillo, ¿no? Sería el cerro Stock, el Cubo y el cerro Castillo que sería acá. Hemos devuelto la misma foto. Y bueno, en la parte, no sé si se ve, yo siempre no sé si se puede ver, vi que a mí me ven, ¿no? Porque yo a ustedes no los veo. Sí, te están viendo. ¿Y se ve lo que tengo en la mano? No, tenés que bajar, subir un poco la mano o bajar un poco la... ¿Ahí? Ahí se ve. ¿Se ve? Bueno. Sí. A mí me gusta cuando trabajamos con pasajeros, siempre, porque es una forma media tosca de mostrar el color del hielo y el color del agua. Todos sabemos que el hielo es azul, o sea, lo vemos azul, pero en realidad es un fenómeno de refracción. A mí sí me gusta usar esto como ejemplo. Si tomamos un vidrio, al tener poco espesor el vidrio, permite que la luz pase al otro lado, ¿sí? Pero si este mismo vidrio lo vemos de perfil, no sé si alcanza a ver con la luz, pero ya no es transparente, es verde, porque al mayor espesor la luz se refracta y en el caso de la compactación que tiene el vidrio, lo vemos en verde. En el caso del hielo pasa algo muy similar. El hielo en realidad es transparente, pero al tener mucho espesor, la luz rebota y refracta de un color azul. Esa es una forma que a mí me gustaba siempre explicar el color del hielo. Es un fenómeno de refracción de la luz, no es que el hielo sea azul, ¿sí? Y con respecto al color que veíamos antes del lago Fría
piedras, etcétera, etcétera. Lo que tengo en la mano son 2 pedazos de roca, que serían roca basáltica, y lo que hacen los glaciares, tengamos en cuenta que los glaciares no están flotando, están todos apoyados sobre esa masa de roca por la cual se van desplazando. A medida que los glaciares se desplazan sobre la roca, la van limando, y se produce una sedimentación, una suspensión coloidal, no sé si se alcanza a ver, pero tan fina, que cuando llega al agua, en lugar de precipitarse inmediatamente hacia el fondo, queda en suspensión y es lo que le da ese color tan particular a lo que nosotros llamamos leche glaciaria, o es lo que le da ese color tan particular. No sé si se pudo ver, pero bueno, esa es una parte que siempre me gustaba explicarlo, y como estamos en una guiada, también lo vamos a explicar a través de este lado. Y bueno, ya nos vamos despidiendo, espero que les haya gustado, y me gusta despedirme con música. Cuando trabajamos, los compañeros de ruta ya sabían que para mí la música y el paisaje va muy de la mano, y hoy elegí un tema de música que es un poco, nos representa a todos. Vamos a escuchar a nuestro querido Hugo, y esto para mí es un himno. Esta música la escuché por primera vez cuando estaba en Parques, y fue para mí siempre un himno a Santa Cruz, a la Patagonia. Así que vamos volviendo mientras que escuchamos. Voy trepando la meseta, jinete loco del viento que me lleva hasta el vientre carbonero donde el hijo tiene un padre de calafate y piedra. Voy orillando un río, caracol con piel de cordillera, con una flor de lana entre los dedos. Allá en el cañador el viento espera. América al sur, Santa Cruz, grito macho del viento. América al sur, Santa Cruz, corajudo silencio, entrañas del sur, Santa Cruz, con sangre de petróleo, corazón minero, cobre y luna, de cada pueblo un gaucho sin fortuna, de cada pueblo un gaucho sin fortuna. En el tiempo del pasado hay un galope, raíz de los tehuelches, y un árbol con la fe de un salesiano, donde aprendió mi pueblo a conocerse. En el tiempo del futuro se escucharán 1000 voces en lo alto, cultivando una rosa sin espinas. Mi Santa Cruz te esperará cantando. América al sur, Santa Cruz, grito macho del viento. América al sur, Santa Cruz. Bueno, espero que... Gracias a todos por haber estado ahí. Muchas gracias. Marcelo, muchísimas gracias a vos. Te cuento que no hubo ninguna pregunta final. Simplemente hubo muchos, simplemente y no tan simplemente, hubo muchos saludos muy lindos, muy profundos, muchos agradecimientos de muchos de nuestros colegas, la gran mayoría sí, hay varios guías, pero también hay algún que otro chofer. Es muy grande el agradecimiento de esta parte. Un poco lo que nosotros planteábamos desde el principio de estas charlas fue
tenemos esto que está pasando, con lo cual, ¿qué podemos hacer con este tiempo libre que mucho no nos gusta, pero no nos dio mucha otra opción que tenerlo así, que sean las cosas de esta manera? Entonces, ¿cómo hacer de esto algo que podamos capitalizar? Y así surgieron estas charlas, y que en una charla uno pueda trasladarse, porque realmente nos trasladaste, nos llevaste a todos a un rincón del Parque Nacional que estamos ansiando y extrañando volver a ver, y todos desde su casa estaban ahí en los glaciares, estábamos viendo las rocas en vivo y en directo, y viendo cómo se forma el sedimento que le da la coloración, o nos mostraste un vidrio, y que finalmente, bueno, nos trasladaste con la música, que es algo que en lo personal también valoro mucho, y nos hiciste emocionar mucho, mucho, mucho. Realmente Bueno, fue muy hermoso. Bueno, me alegro mucho, espero que sí, que haya sido así. Estamos pasando un momento jorobado, pero que va a pasar, y tenemos que tener ver siempre el vaso medio lleno, y tener toda la esperanza, la fe de que estamos trabajando todos desde la provincia y nosotros, los privados, todos, para que esto, ni bien termine, podamos volver a ser esa familia, que seguimos siendo esa familia, y que todos seamos en el corazón de nuestro Parque Nacional, y el amor que tenemos por este trabajo. Así que yo, por mi parte, muchísimas gracias por haberme convocado a estas charlas. A mí fue un orgullo sumarme a las charlas de todos mis colegas, que fueron excelentes, y esto espero que haya sido un granito que haya aportado algo. Muchas, pero muchísimas gracias, y un saludo especial a todos mis compañeros de ruta. Me dijiste que hay algunos choferes que están escuchando, así que un abrazo para todos, que siempre digo que es el otro 50% del viaje. Si el día no tiene un buen compañero de ruta, no es lo mismo. Así que un abrazo para todos los choferes de Calafate, para todos, transportistas, bueno, tripulaciones, marineros, patrones, todos, receptivos. Vamos, que esto va a pasar. Un abrazo enorme para todo Aguizac, que es un orgullo tener los guías que tenemos en el Parque Nacional Los Glaciares, y para todo el Parque Nacional. Un abrazo enorme para todos. Muchísimas gracias, Vicky, otra vez por convocarme, y hasta siempre. Dale, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Gracias de parte de todos por esta charla. Quiero aprovechar este último minuto para contarles que este ciclo de visitas virtuales llega a su fin el día jueves. Vamos a tener una charla final acerca del río Santa Cruz. Ya habíamos dado una vuelta entera a toda la provincia, fuimos al este, fuimos al norte, estábamos haciendo aquí la zona oeste, y es una forma para mí muy representativa terminar con el río Santa Cruz, porque es la conexión entre el este y el oeste, es el corazón de la provincia, y también fue el lugar de entrada de todas las expediciones, o de varias de las expediciones que vinieron a la provincia, así que es un poco unir el pasado, el futuro también de la provincia, y esa es la charla que nos queda pendiente, así que los invito a todos el jueves a las 18 horas con Edu Schule. Marce, un cariño enorme, muchísimas gracias, después vas a poder ver tranquilo todos los comentarios tan lindos que te están mandando. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Un beso enorme, abrazo para todos. Abrazo.